¿Alguna vez han volteado a ver el cielo en la noche, lleno de muchísimas estrellas, y se han preguntado de qué está hecho el universo en realidad? Vemos planetas, estrellas, galaxias enormes y nebulosas que brillan. Parece un universo lleno de maravillas que podemos ver. Pero, ¿qué tal si les dijera que todo lo que podemos ver, todo lo que hemos observado con nuestros telescopios superpotentes, es solo una parte bien chiquita de todo lo que hay en el universo? Es una idea que sorprende, ¿verdad? Imaginen saber que el mundo que conocemos, lo más importante de lo que creemos que es real, es solo la puntita de un iceberg gigante en el espacio. Entonces, ¿qué forma la mayor parte, el otro 85% más o menos, de toda la materia del universo? Esta es una de las preguntas más importantes e interesantes de la ciencia de hoy. Una pregunta que nos muestra que hay un hoyo enorme en cómo entendemos la vida. La respuesta, según lo que nos dicen las mejores teorías y lo que han visto los científicos, es algo que se llama materia oscura. El nombre solito ya suena a misterio, como una sustancia oscura que no podemos ver directamente, pero que le da forma al universo de manera muy importante. No es oscura porque sea negra o porque absorba la luz como un pedazo de carbón. Más bien, es oscura porque parece que no hace nada con la luz. No produce luz, no la absorbe, ni la rebota, ni ningún otro tipo de energía como las ondas de radio o los rayos gamma. Esto hace que sea totalmente invisible para nuestros ojos y para nuestros aparatos más modernos hechos para cachar la luz, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Pero, aunque no la podamos ver, de verdad que se siente su presencia en todo el universo. Su fuerza de gravedad le da forma a cómo es el espacio y el tiempo. Lo que significa esta sustancia invisible es súper impresionante. Significa que el universo que estudiamos, el que está hecho de átomos que forman estrellas, planetas y hasta a nosotros mismos, no es la parte más grande de toda la materia que hay. Es como si viviéramos en un universo donde manda algo que no entendemos y que no podemos ver directamente. Darse cuenta de esto ha hecho que los científicos sean más humildes y los ha empujado a investigar más allá de lo que sabían de física y del universo. Nos obliga a enfrentar los límites de lo que sabemos ahora y a buscar nuevas ideas y experimentos que puedan explicar esta parte misteriosa de la realidad. La búsqueda para entender la materia oscura no es solo para encontrar una pieza que falta del rompecabezas. Es para volver a pensar bien cuál es nuestro lugar y cómo entendemos el universo. Pensar en la materia oscura puede sentirse un poco como tratar de entender a un fantasma. No podemos verla, no podemos tocarla, pero sí podemos ver lo que le hace a las cosas que están a su alrededor. Imaginen que entran a un cuarto y ven que las cosas se mueven solas, como si una mano invisible las empujara. No verían la mano, pero sabrían que hay algo invisible ahí, haciendo fuerza. De una forma parecida, los astrónomos ven cómo se mueven las galaxias y cómo la luz se dobla en el espacio, y estas observaciones les dicen que hay una mano invisible, la gravedad de la materia oscura, trabajando. Esta influencia invisible no es cualquier cosita. Es una parte súper importante de cómo funciona nuestro universo, desde las cosas más chiquitas de la física de partículas hasta las estructuras más grandes del cosmos. Entonces, ¿qué es esta misteriosa materia oscura? Pues miren, básicamente, la materia oscura es un tipo de materia que los científicos creen que existe y que forma una gran parte de toda la masa que hay en el universo. Lo más importante que la define, y de donde viene su nombre, es que no se lleva bien con la fuerza electromagnética. Esta es la fuerza que se encarga de la luz, la electricidad y el magnetismo, y es la que dice cómo se comporta la materia común, o sea, las cosas hechas de protones, neutrones y electrones. Como la materia oscura no sigue estas reglas, pues es transparente, no la podemos ver y es súper difícil de estudiar directamente. Simplemente no produce, ni agarra ni rebota la luz, y por eso es invisible en todo el espectro electromagnético. Es importante que sepan que oscura, en materia oscura, no quiere decir que sea algo malo o que tenga que ver con la energía oscura, que es otro misterio del universo muy diferente, aunque también muy interesante. Oscura solo significa que no brilla, que no echa luz. No está hecha de los átomos y partículas que ya conocemos, como los que nos cuenta el modelo estándar de la física de partículas, o al menos no de una forma que entendamos ahorita. Esto la hace totalmente diferente de las sillas donde nos sentamos, del aire que respiramos o de las estrellas que vemos brillar en la noche.
es como un nuevo tipo de cosa, y el que exista nos hace preguntarnos si lo que sabemos de la materia está completo, como si al zoológico de partículas que conocemos le faltaran algunos animalitos. Aunque sea tan difícil de encontrar, la materia oscura es importantísima, de verdad. Su fuerza de gravedad es gigante, como si fuera un pegamento del espacio que mantiene unidas a las galaxias y dice cómo se mueven. Sin la materia oscura, las galaxias como las conocemos se desbaratarían, porque la gravedad de la materia que sí vemos no alcanza para mantenerlas juntas, más que nada porque vemos que las estrellas de las orillas se mueven bien rápido. Así que, aunque no la podamos ver, lo que hace se nota muchísimo y a una escala gigante en el universo. Es como un gigante callado e invisible que le da forma al futuro de las galaxias y a cómo está armado todo el universo, un compañero silencioso en este baile cósmico. Por eso, tratar de entender la materia oscura es como un viaje a lo desconocido, que nos empuja a saber más de astrofísica y de física de partículas. Los científicos están intentando descubrir de qué está hecha, cómo se comporta además de por su gravedad, y cómo entra en las ideas generales que tenemos del universo. ¿Estará hecha de partículas nuevas y raras que todavía no encontramos? ¿Se conectará con otras fuerzas que no conocemos, aparte de la gravedad? Contestar estas preguntas no es solo para rellenar un hueco en lo que sabemos del universo. Podría ayudarnos a encontrar nuevas leyes de la física y a entender mejor cómo es la realidad de verdad. Lo que no vemos de verdad tiene la clave para muchas cosas que sí vemos. La cantidad enorme de materia oscura en el universo es quizás lo más sorprendente. Los modelos cosmológicos actuales, con muchísimos datos que los apoyan, dicen que la materia oscura es como el 85% de toda la materia del universo. Piensen en eso un momento. Por cada kilo de materia normal, o sea, lo que forma las estrellas, los planetas, las nubes de gas, y hasta a ti y a mí, hay más de 5 kilos de materia oscura. Esto quiere decir que el universo que vemos, el que hemos estudiado por siglos, es solo una partecita, apenas un 15%, de toda la materia que hay. Es como para sentirse chiquito darse cuenta de que, en cuanto a materia, somos una minoría en nuestro propio universo. Para que se den una idea, piensen en todas las estrellas de todas las galaxias que podemos ver. Su masa junta es gigantísima, casi no nos cabe en la cabeza. Pero todo ese material de las estrellas, junto con todo el gas y el polvo entre ellas, se queda chiquito comparado con la masa invisible de la materia oscura. Si el universo fuera un pastelote cósmico, la materia normal sería una rebanada más bien chica, mientras que la materia oscura sería casi todo el relleno. Este dominio tiene consecuencias bien grandes para todo, desde cómo giran las galaxias hasta cómo ha cambiado el universo en miles de millones de años. El universo es, en el fondo, un universo de materia oscura, con la materia normal salpicada por ahí como si fuera diamantina cósmica. Esta cantidad tan grande significa que la fuerza de gravedad de la materia oscura es lo principal que hace que se formen las estructuras en el universo. Mientras la materia normal se junta para formar estrellas y galaxias, es como si la materia oscura pusiera el andamio de abajo que dice dónde y cómo se van a formar estas estructuras. La gravedad de la materia oscura creó como unos pozos cósmicos donde cayó la materia normal, que con el tiempo se encendió formando estrellas y se juntó en las galaxias enormes que vemos hoy. Sin esta parte oscura tan importante, el universo se vería muy diferente, seguro mucho más disperso y con menos forma de la que tiene. Esa gran red cósmica de grupos de galaxias y supergrupos de galaxias existe principalmente gracias a esta sustancia invisible. El que no nos diéramos cuenta de que dominaba tanto por mucho tiempo, nos dice lo discreta que es la materia oscura. Como no interactúa con la luz, estuvo escondida enfrente de nosotros, y solo supimos que estaba ahí por los efectos de su gravedad en las cosas que podemos ver. Es como tratar de pesar un líquido transparente e invisible en un bote. No puedes ver el líquido, pero puedes medir cuánto pesa por cómo aprieta una báscula. Igualito, los astrónomos pesan la materia oscura viendo cómo jala con su gravedad a las estrellas, al gas y hasta a la propia luz. Esta mayoría que no vemos le ha dado forma a nuestro universo, y entenderla es súper importante para entender de dónde venimos en el cosmos y hacia dónde vamos. La historia del descubrimiento de la materia oscura
Es como un cuento de detectives fascinante, que se fue armando con pistas chiquitas a lo largo de muchas décadas. Una de las primeras pistas apareció por allá de los años 1930, gracias al astrónomo suizo-americano Fritz Zwicky. Mientras estudiaba el cúmulo de Coma, que es un grupo de galaxias, Zwicky notó algo raro. Las galaxias que estaban dentro de ese cúmulo se movían súper rápido, mucho más de lo que se esperaba si solo contábamos la materia que sí se ve, o sea, las estrellas y el gas que él podía observar. Era como si una mano invisible les diera un jalón extra con su gravedad para que no se salieran volando al espacio entre galaxias. A esta masa que faltaba, él la llamó Dunkle Materie, que en alemán significa materia oscura. Zwicky calculó que debía haber muchísima más masa en el cúmulo de Coma de la que se podía ver con solo sus partes brillantes, quizás cientos de veces más. Sus cuentas decían que la materia visible era solo una partecita muy pequeña de toda la masa que se necesitaba para que la gravedad mantuviera unido al cúmulo. En ese tiempo, casi nadie le hizo caso a sus ideas. Un poco porque era difícil medir esas cosas y otro poco porque la idea de que hubiera tanta materia invisible sonaba muy loca. Pero el trabajo de Zwicky fue súper importante porque preparó el camino para otras investigaciones y sembró la primera duda. ¿Será que lo que vemos es todo lo que hay en el universo? Muchas décadas después, por allá de los años 1970, el trabajo de los astrónomos Vera Rubin y Ken Ford nos dio pruebas mucho más fuertes y que más gente aceptó sobre la materia oscura. Ellos estaban estudiando las curvas de rotación de las galaxias espirales. Esto es, medían qué tan rápido giraban las estrellas alrededor del centro de sus galaxias a diferentes distancias. Según las leyes de la física de Newton y lo que sabemos de la gravedad, las estrellas que están más lejos del centro de la galaxia, donde se junta casi toda la materia visible como estrellas y gas, deberían girar más despacio que las estrellas que están más cerca. Es algo parecido a lo que pasa en nuestro sistema solar. Los planetas de afuera, como Neptuno, giran alrededor del Sol mucho más lento que los planetas de adentro, como Mercurio. Pero, sorpresa, Rubin y Ford encontraron algo que nadie se esperaba. Resulta que las estrellas en las orillas de las galaxias espirales giraban igual de rápido, o hasta más rápido, que las estrellas más cercanas al centro. Estas curvas de rotación planas eran todo un misterio. La materia que sí se veía en estas galaxias simplemente no tenía suficiente fuerza de gravedad para mantener a esas estrellas lejanas y rápidas en su órbita. La única forma de explicar esto era pensar que las galaxias estaban metidas como en unas nubes gigantes e invisibles de más materia. La materia oscura. Esta materia se extendería mucho más allá de la parte visible de la galaxia, y así daría la fuerza de gravedad extra que se necesitaba para explicar por qué las estrellas de afuera iban tan rápido. Las observaciones tan cuidadosas de Rubin dieron pruebas fuertes y que se podían repetir, demostrando que la materia oscura no era solo algo raro de los grupos de galaxias, sino algo común también en las galaxias solitas. Sección 6. Presentando a los candidatos. ¿De qué podría estar hecha la materia oscura? Con todas las pruebas que tenemos de que existe, la siguiente gran pregunta es, ¿qué es la materia oscura? Conocemos algunas de sus características. Interactúa por medio de la gravedad. No interactúa mucho, o nada, con la luz. Y no está hecha de lo mismo que nosotros, protones, neutrones y electrones. Esto descarta que sea materia normal que simplemente no brilla, como nubes de gas frío, polvo u objetos del tamaño de planetas, también conocidos como machos, que en inglés significa objetos astrofísicos masivos y compactos del halo. Las observaciones, especialmente las de la nucleosíntesis del Big Bang, que nos dice cuántos elementos ligeros se formaron al principio del universo, y las pequeñas diferencias en el fondo cósmico de microondas, limitan la cantidad total de materia común, o bariónica, en el universo a que sea mucho menos que la cantidad total de materia que calculamos por sus efectos de gravedad. Entonces, los científicos creen que la materia oscura seguramente está hecha de uno o más tipos de partículas subatómicas, que no están en el modelo estándar de la física de partículas, que es nuestra mejor explicación actual sobre las partículas y fuerzas fundamentales. Serían partículas exóticas, o sea, raras y no bariónicas, es decir, no como las que forman la materia que conocemos. Una de las principales ideas es que sean WIMPs,
que en inglés significa partículas masivas que interactúan débilmente. Como su nombre lo dice, los WIMPs serían partículas algo pesadas, que solo interactúan a través de la fuerza nuclear débil, una de las 4 fuerzas fundamentales que causa algunos tipos de descomposición radioactiva, y la gravedad. Como interactúan tan poquito, por eso sería tan difícil encontrarlos, y su masa explicaría por qué tienen tanta influencia por su gravedad. Otro candidato importante es el axión. Los axiones son partículas hipotéticas, o sea que creemos que podrían existir, y son muy ligeritas. Se propusieron para resolver un problema en la teoría de la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones. Si los axiones existen y tienen las características correctas, se pudieron haber creado muchísimos al principio del universo, y todos juntos podrían formar la materia oscura. A diferencia de los WIMPs, los axiones serían súper ligeros, pero habría muchísimos de ellos. Interactuarían todavía menos con la materia normal que los WIMPs, lo que los hace súper difíciles de encontrar, pero ya hay experimentos buscando también estas partículas escurridizas. Hay otras ideas más raras todavía, como los neutrinos estériles, que serían como unos primos hipotéticos de los neutrinos que ya conocemos, pero que no participan en la fuerza nuclear débil, o hasta partículas de otras dimensiones que proponen algunas teorías, como la teoría de cuerdas. Algunos investigadores también piensan que chance lo que necesitamos es cambiar cómo entendemos la gravedad. Esto se conoce como dinámica newtoniana modificada, o MONDE, por sus siglas en inglés. Pero a estas teorías les cuesta trabajo explicar todo lo que vemos, no tan bien como las ideas de las partículas de materia oscura, especialmente cosas que hemos visto como el cúmulo bala, que muestra muy claro cómo la materia oscura se separa de la materia común. La búsqueda para saber de verdad qué son las partículas de materia oscura es una de las cosas más movidas y emocionantes en la investigación de la física moderna. Sección 8. Una nueva mirada al cosmos. Cómo la materia oscura lo cambia todo. Descubrir y seguir investigando la materia oscura ha cambiado por completo nuestra forma de ver el universo y el lugar que ocupamos en él. Es un cambio súper importante, como cuando Copérnico se dio cuenta de que la Tierra no era el centro del sistema solar, o cuando Hubble descubrió que nuestra Vía Láctea era solo una de muchísimas galaxias. Darnos cuenta de que la materia que conocemos, la que tocamos todos los días, es solo una pequeña parte de todo el cosmos, nos hace pensar de nuevo qué tan importantes somos en el universo. Estamos hechos de lo que es raro, apenas el 15%, y vivimos en un universo que en su mayoría está controlado por algo invisible y desconocido. Esto nos hace sentir más humildes y hace que el misterio de por qué existimos sea todavía más grande. Además, que exista la materia oscura nos muestra que hay huecos importantes en la teoría, que hoy por hoy mejor explica las partículas fundamentales y las fuerzas, el modelo estándar. El modelo estándar nos explica con mucho detalle todas las partículas más chiquitas que conocemos, como los quarks, los leptones y los bosones, y cómo se relacionan usando las fuerzas electromagnética, débil y nuclear fuerte. Pero en este modelo, no hay ninguna partícula que tenga lo necesario para ser la materia oscura. Esto quiere decir que el modelo estándar, aunque ha sido súper bueno para explicar el universo que vemos, no está completo. La materia oscura nos da pruebas muy fuertes de que debe haber una física nueva, más allá del modelo estándar. Nos sugiere que hay un mundo de partículas mucho más rico y complicado de lo que conocemos ahora. Las consecuencias de esto se sienten en casi todo lo que tiene que ver con la astrofísica y la cosmología, o sea, el estudio del universo. Nuestras ideas sobre cómo se forman y cambian las galaxias, cómo se ha ido expandiendo el universo y cómo entendemos la luz más antigua del cosmos, que se llama fondo cósmico de microondas, todo esto ahora necesita tomar en cuenta los efectos de la materia oscura. Sin ella, lo que pensamos simplemente no coincide con lo que vemos. Por ejemplo, para entender cómo los agujeros negros súper grandes crecieron tanto y tan rápido al principio del universo, quizás tengamos que ver con esos montones de materia oscura densa que ayudaron a que el gas se juntara rapidísimo. El destino final del universo, si se va a expandir para siempre o si en algún momento se va a volver a encoger, también depende de cuánta masa y energía tiene en total. Y la materia oscura es una parte bien importante de eso. Al final, el misterio de la materia oscura no es solo algo que les interese a los científicos por curiosidad.
Es una búsqueda para entender mejor y de forma más exacta las leyes fundamentales que mandan en nuestra realidad. Resolver este misterio podría llevarnos a descubrir partículas nuevas, fuerzas nuevas o hasta nuevas dimensiones del espacio. Nos hace dudar de lo que creíamos saber y nos empuja a ir más allá en la investigación científica, haciendo que pensemos de formas nuevas y desarrollemos nuevas maneras de experimentar. Este viaje para entender la materia oscura es un viaje para entender el universo en lo más profundo. Nos revela que lo que vemos es solo un pedacito de un tapiz cósmico mucho más grande y, en gran parte, todavía desconocido. Sección 9. La gran búsqueda. A cazar la materia que le falta al universo. Miren, descubrir qué onda con la materia oscura es uno de los retos más padres y más importantes de la ciencia de hoy. Hay científicos por todo el mundo usando un montón de trucos bien ingeniosos para encontrarla. Estos experimentos los podemos agrupar en 3 formas principales: la detección directa, la detección indirecta y la producción en los colisionadores de partículas. Cada forma de buscarle lo hace desde un ángulo diferente, todos con la esperanza de cachar, aunque sea de reojo, a estas partículas que son como fantasmas, bien escurridizas. Y es que la tarea es dificilísima, porque los científicos están buscando algo que, por cómo es, casi ni se mete con nada de lo que podemos ver o agarrar. Ahora, los experimentos de detección directa. Estos lo que quieren es ver esos poquísimos choques de las partículas de materia oscura cuando pasan por la Tierra. Para esto, ponen los laboratorios bien abajo, en minas o túneles profundos. Así los protegen de los rayos cósmicos y de otras cosas que llegan del espacio y que podrían confundirlos, haciéndoles creer que vieron materia oscura cuando no. Usan unos detectores súper sensibles, hechos con materiales como xenón líquido, o cristales de germanio, o yoduro de sodio. Están hechos para sentir el empujoncito que daría una partícula de materia oscura. Imaginen una cosita llamada WIMP, que es un tipo de partícula que los científicos creen que podría ser materia oscura si choca con el corazoncito de un átomo allí en el detector. Aunque llevan añísimales buscándola y los aparatos son cada vez más potentes, todavía no han encontrado una señal que digan, es esta seguro. Pero siguen echándole ganas para mejorar la tecnología. Luego está la detección indirecta. Esta es diferente. Busca las huellas que deja la materia oscura cuando choca o se deshace por allá lejos, en el universo. Si estas partículas de materia oscura se destruyen entre ellas o se rompen en pedacitos, podrían crear partículas que ya conocemos, de esas del modelo estándar, como rayos gamma, neutrinos o hasta antimateria, como positrones o antiprotones. Hay telescopios en la Tierra y en el espacio, como el Telescopio Espacial Fermi que ve rayos gamma o el Observatorio IceCube que busca neutrinos. Estos aparatos están súper atentos a lugares donde creemos que hay mucha materia oscura, como el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, o en galaxias chiquitas que están cerca. La idea es ver si de repente aparecen más de estas señales de las que deberían haber normalmente. Y sí, han visto algunas cositas raras que los hacen pensar, pero todavía nada que diga, ajá, aquí está la prueba definitiva de que la materia oscura se está destruyendo o deshaciendo. Y por último, los colisionadores de partículas, aparatos gigantes como el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, allá en el CERN, en Europa. Estos lo que intentan es fabricar ellos mismos las partículas de materia oscura. ¿Cómo? Pues haciendo chocar partículas que ya conocemos, como los protones, pero a unas velocidades y energías brutales. Los físicos esperan que de estos superchoques salgan partículas nuevas, desconocidas, y entre ellas, quizás las de la materia oscura. Si se llegan a crear estas partículas de materia oscura, los detectores no las pueden ver directamente porque son como invisibles para ellos. Pero ojo, podrían darse cuenta de que están ahí si se escapan llevándose energía y movimiento. Si eso pasa, en las cuentas de lo que sí se vio del choque, faltaría algo. Sería como una energía perdida. El LHC y otros colisionadores están buscando con todo estas señales. Encontrarlas sería clave para saber cuánto pesan estas partículas de materia oscura y cómo se portan. Imagínense, podría cambiar todo lo que sabemos sobre las partículas y el universo. Así que la cacería está con todo, y cualquier cosa que encuentren, segurito que nos abre una puerta nueva para entender mucho mejor nuestro universo.
Por favor, suscríbase a nuestro canal y comparta nuestro contenido si lo encontró interesante. Gracias por ver.